Estábamos comentando en la última parte acerca de las habilidades para la redacción del correo electrónico y habíamos comentado que es importante que se redacte el correo electrónico como una nota personal, que debe ser corto, que debe contener subtítulos en caso de que tenga información diferente, entonces que se vaya separando con subtítulos y que sea de una manera sencilla y corta para que pues sea más el interés que se pueda tener por este tipo de lectura, ¿no? Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de que redactamos un correo electrónico es, bueno, no debemos leer el correo electrónico de otras personas, que es inmoral y que por lo tanto debemos evitarlo. Pero hay que tomar en consideración que cuando nosotros nos llega algún tipo de correo electrónico, hay que responderlo lo más rápido que se pueda, no dejarlo olvidado ahí, y que se nos pueda pasar después. Entonces, en cuanto llegue y tengamos oportunidad de responder al correo electrónico y contestarlo de una manera cortés. Tampoco es conveniente abrir cualquier tipo de correo electrónico que no tenga un anexo o que tenga un remitente de una persona conocida. Si nosotros no conocemos a esa persona o ese remitente, pues es importante que no lo abramos porque puede contener virus y esto pues nos traería problemas muy serios a nuestra PC. Nunca responder un mensaje o un correo electrónico cuando estamos enojados porque pudiéramos tener pues alguna manifestación de cierto enojo o malestar y que pudiera ser después un poquito problemático, ¿no? Y no reenviar un correo electrónico sin autorización del remitente original. Entonces, si vamos a reenviarlo a alguna otra persona, algún departamento, primero es necesario solicitar la autorización de la persona que redactó ese correo electrónico antes de que lo transmitamos o lo compartamos con alguien más. Vamos a hablar ahora sobre las habilidades de hablar en público. Hay varios tips o varios puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este tipo de actividad. El primero, prepara tu exposición. Para ello necesitamos un plan de trabajo en el que es necesario definir el tema y el objetivo, la investigación del tema, la organización del discurso y de la información que vamos a transmitir. Es de muy mal gusto presentarnos ante un auditorio y en el que tengamos muchas, que se note que hay carencia de información de lo que estamos hablando. Entonces, para eso es importante, pues, que le dediquemos un poquito de tiempo a la preparación del material con el que vamos a trabajar. Hay que utilizar apoyos visuales, apoyos audiovisuales. Estos deben hacerse solo como un refuerzo para el discurso, que debe ser no tener tanta información solo en una diapositiva, que no tenga letra muy pequeñita, que sea solo única y exclusivamente puras letras. Entonces eso sí es un poquito aburrido. Se deben utilizar el material lo más indispensable, hacer una síntesis de lo que estamos hablando y sobre todo pues también ubicar un poquito de imágenes o de efectos visuales o algo para que nosotros nos apoyemos con esto. Recordemos que las personas tenemos diferentes canales de comunicación. Algunos somos visuales, otros auditivos y otros sensoriales. Entonces procuremos utilizar los diferentes canales de comunicación para este tipo de personas. Exprésese con claridad. Hable para que los demás lo entiendan y pronuncie bien las palabras, cosa que me está fallando ahorita. Ok, entonces es importante que tengamos un lenguaje fluido, un poquito de soltura. Es importante que el lenguaje que nosotros vayamos a utilizar sea acorde a las personas que nos están escuchando, al auditorio al cual nos estamos dirigiendo. Entonces, si vamos a dirigirnos a un tipo de auditorio, utilizar el lenguaje propio para ellos, que no sea ni un lenguaje muy técnico y en el cual no nos van a entender absolutamente nada, o que sea un lenguaje muy básico que también pueda resultar un poquito aburrido y tedioso para los demás. Entonces, que sea un lenguaje propio para el auditorio en el cual nos estamos dirigiendo. Mire a los ojos de sus oyentes, hable con ellos, no hacia ellos.
Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos un grupo de personas al frente de nosotros y estamos hablando sobre un determinado tema. Es necesario que nos dirijamos hacia ellos, que los veamos a los ojos y que no nada más nos dediquemos a la presentación que pudiéramos haber preparado. Hable con sinceridad, sin vacilaciones y con un ritmo razonable. Variar la velocidad, el tono y el volumen de su exposición mantendrá o aumentará el interés de su público. Entonces, para eso es importante pues que hagamos un poquito de variaciones en el tono de voz, en el ritmo, que no sea tan a una velocidad exagerada, pero que no sea tampoco a una velocidad tan lenta como algunos personajes que conocemos, que también pueda ser un poquito aburrido, ¿no? Una velocidad moderada. Recuerde que los integrantes de su público pueden pensar, no piensen por ellos. Tú les das la idea y ellos la razonan, ellos la asimilan y entonces ahí se da el aprendizaje. Utilice los tonos graves de su voz. Esto causa impresión y refleja seguridad y éxito. Entonces, es importante la preparación del material, la postura. Cuide su postura. Recuerden ustedes que estamos hablando de la importancia de nuestra imagen, de lo que está diciendo nuestro cuerpo, y entonces la postura es sumamente importante. Entonces podemos ser unas personas sumamente relajadas o unas personas que estemos tan nerviosas y estresadas por la situación que lo estamos reflejando. Entonces, evita una total relajación o una total tensión. Puede moverse caminando de un lado hacia otro, pero siempre atento a lo que dice, no en lo que hace. Entonces, cuando nosotros no estamos ante un público, es importante dirigirnos a los diferentes lugares del salón en donde estamos nosotros dando nuestra plática o la conferencia o la clase. No estar siempre estáticos en un solo lugar. Coloque un pie un poco más adelante que el otro. Apoyar el peso sobre el pie delantero resulta una posición cómoda. ¿Y qué hacer con los brazos? Le sugerimos que los ponga a los lados, dejándolos caer con soltura, a menos que utilice para gesticular o enfatizar algo. Entonces, muchas de las personas tendemos a hablar con las manos, ¿no? Entonces, bueno, sí lo puedes hacer. O estás utilizando algún marcador para la diapositiva, también puede ser. También tener los brazos siempre en un lado que parecieras muñequito, pues como que tampoco está padre, ¿no? Entonces, hablar con soltura, mover los brazos, dirigirte, indicar, etcétera, es correcto. Al preparar un discurso, escriba mucho y memorice poco, excepto anécdotas y citas. Entonces, cuando tú estás ante un público, te preparas, lees, haces tu plan de trabajo, de qué tema voy a hablar, y lo puedes ir redactando, ¿no? Pero eso te sirve como una guía. Entonces dice, memorice poco, no digas las cosas de memoria. Se nota mucho cuando la persona está diciendo algo y lo sabe de memoria, porque inclusive cuando pierde una palabra, ya no sabe encontrar otra que la sustituya. Entonces, es importante que traigas una guía, como quien dice, del tema que vas a hablar o de los temas de los cuales te vas a dirigir ante el público, y entonces lo digas con soltura, que se vea que es natural todo esto. No tenga miedo a su público ni a expresar su propia opinión. No trate de cubrir mucho terreno y sea consciente de las limitaciones de tiempo y ajuste. Entonces, si te dicen que la plática es de 20 minutos, pues entonces prepara tu temario o tu material de apoyo o tu material audiovisual para precisamente 20 minutos. Sabemos perfectamente que la atención de las personas no pueden estar más de una hora. Entonces, sobre todo si son niños, pues es menos la cantidad de tiempo. Entonces, dependiendo de si son adultos, niños o jóvenes, tú tienes que preparar tu material precisamente para la cantidad de tiempo en el que ellos están atentos. Después los pierdes. Tienes que cambiar de actividad. Entonces, aquí les puse alguna bibliografía por si les interesa a algunos de ustedes, algún material de estos que estamos utilizando. Aquí me faltó agregar a las diapositivas, al material, un cuestionario que normalmente cuando doy mi clase sobre este tema es
para ver precisamente lo que es la programación neurolingüística. Ya lo han de haber visto ustedes en algunas de las clases en los que las personas que les mencionaba ahorita, las personas podemos ser visuales, auditivas o sensoriales. Entonces, cuando yo preparo mi clase o preparo el tema que yo voy a impartir, entonces es importante que tengamos en cuenta esos tres aspectos, ¿no? Que las personas son diferentes, que sus canales de comunicación son distintos. Hay personas que utilizan los tres canales de comunicación o hay personas que utilizan más uno que el otro. Entonces, para eso nosotros necesitamos prepararnos para captar su atención. Entonces, por ejemplo, a la persona visual le interesan mucho lo que son imágenes, lo que es movimiento, lo que es el color, etcétera. Todo lo que es brillo, todo lo que capte su atención a través de la vista, para ellos es importante. Si tú le das una plática a alguien que es visual y no llevas nada que capte su atención a través de la vista, lo más seguro es que en un momento dado se te empiece a aburrir y empiece ya a distraerse. Entonces le tienes que preparar algo precisamente para este canal de comunicación. Entonces, colores, diapositivas, imágenes, algo que le llame la atención. Tenemos a las personas que son auditivas. A este tipo de personas, su canal de comunicación es precisamente a través de su oído, el lenguaje, y entonces a ellos les tienes que preparar también este tipo de material. Utilizar un tipo de voz que sea adecuada, un lenguaje acorde a sus necesidades, que ya lo habíamos comentado, ni muy técnico ni muy elevado, pero tampoco tan básico que le parezca de poca importancia el material que estás transmitiéndoles. Entonces, al auditivo le interesa mucho lo que escucha. Entonces, aquí a lo mejor te puedes basar mucho con una técnica visual y con una técnica auditiva. Si yo, por ejemplo, ahorita les pusiera un video, entonces utilizaría los dos canales de comunicación, ¿verdad? Uno para los visuales y uno para los auditivos. Entonces, de esta manera es más fácil que yo capte su atención y la mantenga por un periodo de tiempo un poquito más largo. Tenemos a los sensoriales o a los kinestésicos. Ellos, el canal de comunicación que utilizan es más del tipo sensorial. Es mucho a través de la piel, de su sentido olfatorio y de su boca, por ejemplo. Y entonces a ellos, a este tipo de personas les interesa mucho, vamos, a través de su comunicación es a través de la piel. Entonces, por ejemplo, tenemos a una persona que va, por ejemplo, a comprar unos zapatos. El visual le interesa mucho cómo se va a ver o cómo se ve ese tipo de zapatos y cómo se le van a ver a él. Entonces, aquí a esta persona le interesa mucho la vista. Pero en cambio el sensorial, por ejemplo, va a comprarse unos zapatos y no le interesa mucho cómo se ven o cómo se ve él con ellos, sino cómo se siente. Entonces, es a través de las sensaciones como él lo puede encontrar un poquito más satisfactorio, más placentero, más cómodo, ¿no? Entonces, cuando nosotros preparamos una plática para este tipo de personas, a ellos les gusta mucho que les cuentes experiencias, que les cuentes anécdotas, que la clase sea divertida, que sea atractiva, que él se sienta cómodo y que se sienta a gusto. Entonces, para este tipo de personas, no los puedes tener demasiado tiempo sentados, como a un visual o con un auditivo, con una presentación. A ellos también necesitas hacerles una clase o una actividad un poquito más dinámica. Entonces, puedes utilizar el de preguntar, el de dar ejemplos, el de platicar una anécdota, en el que ellos se levanten de sus sillas y participen en alguna otra actividad. Entonces, este tipo de personas es más a través de la piel y más de las sensaciones de este tipo. Entonces, para ello tienes que utilizar los tres canales de comunicación al momento que te diriges al público. Entonces, aquí vamos a terminar lo que corresponde al tema de comunicación de la competencia, relaciones interpersonales y equipos de trabajo. Espero les haya quedado claro. Si hay algún comentario o alguna duda, ya saben que estamos ahí en la facultad
para cualquier cosa que se les ofrezca.